a todos. Lo primero de todo, daros la bienvenida a la Biblioteca Municipal. Muchísimas gracias por desplazaros hasta aquí en una tarde de lluvia, de viento. O sea, teníamos el kit completo para quedarnos en casa, pero la motivación era importante, que es la de arropar a nuestro amigo... Buen momento. Pues estaba diciendo que... bienvenidos, por si no se ha escuchado bien. Que estaba diciendo que la motivación de hoy era importante, de la de arropar a nuestro amigo Jaime y su tercer poemario que acaba de publicar, La soledad del árbol. Jaime, muchísimas gracias por elegir la biblioteca para presentar tu libro. No, que va. Yo estoy súper contenta, además, porque esta es la primera actividad que hacemos de la programación de la biblioteca, y estoy súper contenta de que sea poesía, y más de la poesía de un amigo, me parece fantástico. Y además entre amigos, todo organizado por ellos, yo qué sé, me parece súper bonito el acto de hoy. Tenemos en la mesa también a Pepe Pallarés, que lo conocéis también, es poeta, ha sido profesor de literatura en el Pacheco durante muchos años también, y aparte nos tiene muy bien acostumbrados a sus reseñas literarias, sobre todo de poesía, así que yo creo que no has podido coger mejor compañero para la tarde de hoy. Muchísimas gracias también a los que estáis entre el público, porque que vais a intervenir. Muchísimas gracias por organizarlo todo, al Ateneo de Sanlúcar, a la Asociación Luis de Guila, al Club de Lectura del IES Elcano, muchas gracias. Y por darnos sobre todo la oportunidad a la biblioteca de empezar con poesía, me parece maravilloso. Y yo no sé cómo lo veis, pero lluvia y poesía a mí me parece un combo perfectísimo. Así que nada, gracias también al delegado de Cultura, que ha venido también al acto, muchas gracias por tu asistencia. Y le doy paso a Pepe Pallarés, y si os parece, un fuerte y cálido aplauso para los dos. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que quería decir antes de nada es que la idea que tenemos los tres que estamos sentados en la mesa es que el acto sea lo más desenfadado posible. Es decir, que normalmente se hace una exposición y al final ahí se hace un turno de preguntas o de... En fin, no lo vamos a hacer así, sino que como van a intervenir distintas personas, pues cuando esas personas intervengan, si ellas quieren opinar sobre el texto que han leído, pues opinarán de él, aparte que lo puede hacer el autor, lógicamente, y cualquier persona del público que en ese momento pues quiera intervenir porque le parezca oportuno, pues que también lo haga. Es decir, que no hay por qué guardarse la pregunta hasta el final, sino que podemos hacerlo de forma más distendida. Así que en ese sentido, lo más que puede pasar es que al final tengamos que pegar un acelerón muy gordo si no hemos enrollado mucho en las primeras partes o algo así, porque tampoco vamos a estar aquí hasta las tantas. Le agradezco a Jaime que pensara en mí para esto, para la presentación del libro, y también a Susana, por supuesto. De Jaime, ¿qué decir? Lo conocéis todos, entonces me voy a extender poco. Que es profesor de matemáticas, que ha empezado a escribir, que lo ha sido en diversos centros, tanto en Sanlúcar como anteriormente en Cataluña, como después en distintos institutos del exterior, relación de institutos en el extranjero. Es un profesor de matemáticas y como poeta pues ha sido un poeta tardío, porque ha empezado a escribir tarde, lo cual no es nada sorprendente. A mucha gente le pasa o nos pasa eso. Y además, bueno, pues yo creo que podía haber un fondo de su cultura barcelonesa, porque a lo mejor ha sido una influencia de José Agustín Goytisolo, que ya lo decía, y dice: por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por muchos menos se hace guardia civil. Bueno, pues a él le ha dado por ponerse a escribir y es algo que está bien, ¿ok? Se agradece. Es un poeta tardío, pero sí un poeta entusiasta, porque desde el 2021, en el que se publica su primer libro, Sobre la tierra oscura del otoño, pues hasta el 2025, en el que estamos, ya estamos en el 26, pues se han publicado otros dos, Donde el tiempo pasa, de 2024, y La soledad del árbol, que es este que se editó en el 2025 a finales y que estamos presentando ahora mismo. Cuando yo he visto los libros anteriores, que yo los conocía, por supuesto, y ahora al releerlos de la mano de este, me encuentro con que efectivamente había un proceso de maduración en muy poco tiempo.
A mí este libro me parece mucho más maduro, la expresión es una expresión, eso no quiere decir que el otro no lo fuera, sino que este me parece que hay una voz más consolidada, que hay una soltura y una seguridad, una fluidez en la expresión, pues muchísimo más notoria. Habrá que decir algo sobre la edición del libro. Mirad, el libro se publica en una editorial que yo no conocía, el Libri, pero es una edición enormemente elegante. Es decir, yo no he encontrado y tengo, eso es una especie de problema mío quizás, y es que las erratas me saltan a los ojos cuando las veo. Quizás porque mi primer trabajo fue como corrector de pruebas en una editorial, ¿no? Entonces quizás eso lo tengo metido y me asaltan con muchísima facilidad. Creo que no tiene ninguna. La edición, como digo, la cubierta es enormemente elegante, el papel es, yo qué sé, es muy bonito, es muy ágil, la tipografía está muy cuidada. En fin, el libro es una magnífica edición y eso pues es bueno decirlo. En cuanto a la estructura, pues está estructurado en 2 partes, pero son 2 partes heterogéneas. La primera tiene 4 apartados, 4 bloques: miradas, mares, mundos y pequeñeces, mientras que la segunda, algo más reflexiva, más lenta, tiene 2: refugios y andares. Y antes de esas 2 partes hay un poema inicial, que es el poema que se llama ¿Cómo van a ser míos?, y que es una especie de prólogo dedicatoria, como en los libros antiguos venían, que se ponía prólogo y había 2 prólogos. El prólogo, digamos, oficial y todas esas cosas, donde se cantaba, y un prólogo que hacía el autor, que era un prólogo al que leyere, es decir, una dedicatoria a los posibles lectores. Y efectivamente este primer poema, ¿Cómo van a ser míos?, yo creo que encuadra dentro de esos poemas dedicados al que leyere, al posible receptor. Lo va a leer Pepe Santiago, como en nombre de la Asociación Cultural de Amigos del Libro Luis de Aguilar. Y una vez que lo hayas leído, pues lo comentamos, si te parece. Buenas tardes. Cuando Jaime me habló de que si yo estaba dispuesto, digo, hombre, contigo a la fin del mundo. Bueno, pero antes de leer el poema, quiero decir que para mí lo que voy a hacer hoy, pues empecé a darle vueltas cuál cojo, todos me gustan, unos más, otros menos, pero todos me gustan. Y finalmente decidí centrarme en el poeta, más que en el poemario. Y me explico. Jaime escribe poesía lírica, todos sabemos que poesía lírica es expresión de los sentimientos del autor sobre sí mismo y sobre el mundo. Pues bien, Jaime hace poesía lírica esencialmente en los 3 libros suyos que conozco. Poesía lírica, sus sentimientos, su visión del mundo, su visión. Y en ese proceso, expresión de su intimidad, es fundamental para nuestro poeta escoger las palabras que mejor y más fielmente expresen ese sentimiento. De su primer libro, sobre la tierra oscura del otoño, cojo aquí unas palabras, una estrofa que me llamó la atención desde el primer momento, pensando en eso, en cómo el poeta se prepara, se mentaliza en buscar la palabra idónea, la palabra que conecte directamente con lo que él quiere expresar, ¿no?, con lo que tiene dentro. Decía en esta pequeña estrofa: grave empresa pretende la palabra que interpretar desea con esmero aquello que el espíritu propone. Es verdad, lo comentamos eso en alguna ocasión. Pues bien, el resultado final de todo este proceso no es que lo escrito, pues no lo escribe para él. Bueno, incluso no le gusta cómo suenan sus propias palabras en sus labios. Bien, su intención, la intención de nuestro Jaime, es transmitir ese sentimiento al lector. Y a propósito de eso, de este libro que hoy presentamos, cojo la primera de las estrofas que de alguna forma Pepe ha hecho mención a ella. La titula ¿Cómo van a ser míos? ¿Cómo van a ser míos? ¿Cómo van a ser míos estos versos si no sé ni leerlos como ellos quisieran ser leídos? Si los digo con ese acento mío que los ahoga. Si pudieran hablar,
dirían lo penumbrosas que se escuchan sus pretendidas notas en estos labios secos que nada expresan. Si pudieran, corriendo irían a encontrar una voz apuesta, una voz cuidadosa, que relieve les diera. Ay, pobres versos míos, siempre en mí, sin luz. Aquí los tienes, amigo. Léelos tú, en voz alta como una cascada o en silencio, calladamente altos. Haz de ellos tus versos. Sé tú quien los libere de estas cadenas mías, ya mohosas de tantas edades, ya caducas de tantos tiempos atadas a ellas mismas, donde cada eslabón ansía ser un océano de blanca espuma desbordada. Qué bonito. Bueno, pues quizás sea, Jaime, el momento de que tú digas algo, si quieres comentar algo de este poema. Pues a mí te doy pie con una cosa. Me parece que daría para mucho, entonces procuramos ser breves. Pero en un momento dices, como bien ha leído Pepe, que no sabes leerlos, que este acento tuyo los ahoga, y efectivamente eso nos trae a la memoria, todos lo hemos sufrido alguna vez, poetas que son capaces de destrozar sus versos en una lectura pública, vamos. Igual que otros, pues consiguen que versos que son regularcillos, pues crezcan enormemente. Pero yo creo que tú vas más ahí, que vas más de eso. Es decir, yo creo que lo que Jaime está planteando en este primer poema es el papel del lector en la comunicación literaria, en la literatura, en la poesía. Y es un poco que hasta que el lector no lee un poema, ese poema es como si no existiera. No digo que no existiera, sino que es como si no existiera, que de alguna forma está esperando. Me acuerdo siempre de los versos de Blas de Otero, cuando decía aquello de escribo para los que no me leen, pero inmediatamente añadía, pero ya me leerán. Es decir, siempre hay un lector ideal en el que el poeta está pensando. Entonces yo no sé si tú también vas por ahí con estas cosas. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia de todos los amigos aquí presentes, Susana, la amabilidad que ha tenido para esta presentación, y Pepe, que enseguida estaba dispuesto para la presentación del libro, ¿no? Bueno, la verdad es que es así, ¿no? Tú escribes y surgen los versos de una forma que tampoco sabes tú como autor cómo surgen. O sea, al final salen, yo qué sé, de forma misteriosa, ¿no? Tú a lo mejor pretendes escribir algo y van saliendo y te van saliendo las palabras, pero llega un momento en el que el poema a lo mejor está ya construido y tú lo estás leyendo independientemente de que yo tengo cierta dificultad en la entonación cuando leo, problema mío, pero que tú lo estás leyendo y también te gustaría escuchar la entonación, por ejemplo, de Pepe ahora mismo cuando ha leído este poema, que esa entonación le da otra vida al poema. Entonces, de tanto leerlo yo en la confección, el poema no sale, no está libre, toma una libertad distinta ya cuando está en el libro, que ya no es tuyo, ya está ahí, ya está en el libro. Y sobre todo cuando lo lee alguien distinto y lo escuchas tú como autor y dices, anda, eso lo he escrito yo. Y lo está leyendo otra persona y le está dando otra entonación y sobre todo lo que Pepe encuentre en este poema cuando lo lea es exclusivo de él, independientemente de la intencionalidad de lo que yo haya puesto aquí. Pepe lo lee y es exclusivo de él, y cuando lo lea otra persona, ese poema será exclusivo de esa persona. Por tanto, el poema toma una libertad, una dimensión completamente distinta a la que tiene, ridícula, mientras está en manos del autor y lo lee solo el autor. No sé cómo lo veis, yo lo veo así, lo interpreto así. Este es el poema.
Bueno, pues si alguna, como he dicho antes, no tengáis cortedad en intervenir cuando queráis. Sin ¿vale? problema. A mí eso me parece, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo hablamos además en algún momento, y es que así, es decir, hasta que no se cierra, hasta que un cuadro no se mira, pues el cuadro no existe. Es decir, y unos vemos en el perro de Goya, por ejemplo, uno verá una cosa y otro verá otra. Y ahí vuelca toda su experiencia. Pero lo que no se puede hacer con la lectura ni con la contemplación de un cuadro es traicionarlo. Es decir, convertir, se me ocurre, convertir el Guernica en un canto a la guerra, pues me parece que sería una traición. O sea, eso no es cuestión de sensibilidad ni nada por el estilo, es que no se puede traicionar el texto. Pero cuando nos enfrentamos a un texto, sea pictórico, sea poético, sea del tipo que sea, cinematográfico, nosotros volcamos todo lo que somos en esa contemplación y en consecuencia modificamos el texto y hay una interacción que a mí me parece muy, muy interesante. La primera parte del libro se llama Miradas. Son unos poemas en los que aparece la indagación en el sentido de la vida y en el sentido de la escritura, las dos cosas al mismo tiempo. Aquí encontramos los poemas más breves probablemente del libro y a la vez los más intensos. Yo reconozco que tengo debilidad por los poemas breves, me gustan más, pero no quiere decir que esto sea bueno, sino que a mí me gustan más. Y en ellos aparece siempre una reflexión constante sobre el tiempo. Hay dos poemas a los que yo voy a hacer referencia. Uno, pues a lo mejor por un poco de vanidad, porque Jaime se tira el detallazo de encabezarlo con una cita del primer poema del primer libro mío. Entonces, que es el que servía de prólogo, entonces se lo agradezco mucho. Pero fijaos además en que el poema en una brevedad enorme, son 3 versos y 3 versos muy cortos, 3 versos de 4 sílabas cada uno, pues marca perfectamente pues uno de los enigmas más gordos con los que nos enfrentamos los seres humanos, y es ¿por qué estamos vivos? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? Y yo cuando le di vuelta, pues lo único que se me ocurre es que merece la pena vivir por el simple hecho de vivir. Y no tengo que buscar justificaciones fuera, porque, en fin, si alguien las encuentra, pues le doy mi más sincera enhorabuena. Pero quienes no las encontramos, pues también nos gusta la vida. Desconoce el vencejo la pregunta, pero encuentra en el vuelo la respuesta. Me parece que esa concisión es todo un logro poético, es una concisión emotiva fortísima. Y aquí, en esta parte del libro, donde están poemas como Adonde, como Vivir al instante, como Caminar, sobre Sabrás de un horizonte, uno de los poemas que hay al final, pero hay además un poema que me parece interesantísimo, ese sí lo voy a leer completo. Es La soledad del árbol, es el poema que da título al libro. Fijaos que el árbol aparece como símbolo, esto no es exclusivo de la poesía de Jaime, sino que el árbol es símbolo de soledad. Normalmente cuando hablamos del árbol no se está hablando del bosque, y aparece como símbolo de soledad y también como símbolo del individuo en muchas ocasiones. Mucho más adelante, en poemas muy andando ya el libro, aparecerá esa identificación clara entre el hombre, el poeta y el árbol. Pero fijaos aquí que lo que necesita el árbol, que es algo que no solamente que tiene vida, sino que cobra una vida más humana, es el reconocimiento, pero el reconocimiento no en el sentido de hacerle reverencia, sino el de ser conocido y reconocido por quien lo contempla, por quien está a su lado. El árbol echa en falta los besos en sus labios. La brisa, como un ángel, lo acuna y lo abandona. El viento, como un dios, lo desnuda y lo fustiga. La lluvia, como un consuelo, en él se vuelve llanto. El árbol echa en falta los besos en sus labios. El árbol es símbolo de la vida, pero además es, como digo, tiene la necesidad de ese beso en los labios, de alguien que lo reconozca. Mira, cuando estaba leyendo este poema, a mí se me vinieron dos cosas a la cabeza. Primero, el poema archiconocido, al que no voy a hacer más referencia, de Machado con El olmo seco. Y después el discurso, un fragmento del discurso que José Saramago dio cuando le concedieron el premio Nobel y que está también recogido en sus pequeñas memorias. Entonces, cuenta en un determinado momento
como cuando este hombre empieza hablando de su abuelo, Saramago habla de su abuelo y empieza diciendo que el hombre más sabio que he conocido en mi vida no era analfabeto. Y entonces cuenta la historia de ese campesino analfabeto que vive en una choza, en unas condiciones miserables y que sin embargo, pues tanto a él como a su abuela, pues aman la vida. Aman la vida hasta tal punto, y la imagen es esta, que en el momento en el que se va a morir, prefiero leerle el texto, o leeros el texto expresamente para no modificar su palabra. Bueno, la abuela de Saramago, ya ha muerto su abuelo, pues un día le dice a él, cuando está asomada a la casa donde vivía, el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. Y dice Saramago, fijaos que no dice miedo de morir, sino pena, porque la vida, por sí sola, aun en estas condiciones miserables, es algo que merece la pena por la belleza que la rodea. Y entonces nos cuenta lo siguiente. Este habla de su abuela, a la que ella consideraba menos sabia que a su abuelo, pero después se dio cuenta de que era tan sabia como su abuelo, y dice, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno a uno, abrazándolo y llorando porque sabía que no lo volvería a ver. Fijaos que en poco texto yo he encontrado esa dignificación tan grande de la naturaleza y del árbol en este caso. Bueno, nos podíamos detener en algunos de los poemas que cito antes, pero me parece que no es lo suyo. La siguiente parte se llama Mares y, claro, el título es transparente. La raíz juanramoniana de estos poemas, la presencia de Juan Ramón, es muy notoria y hay una profundización en la búsqueda del yo. Sí quiero insistir en una cosa, el mar que aparece aquí no es en absoluto el mar tenebroso. Muchas veces asociamos el mar a la muerte, desde los famosos versos de Manrique, ¿no? Pero no es el mar tenebroso, sino que es un mar que es fundamentalmente luz. En algunos de los poemas lo dirá así directamente, que es un mar de luz. Lo mismo que aparece en el Contemplado de Salinas, por ejemplo. Y hay ahí un poema que se llama Azul, que va a leer Pablo Gutiérrez. No es raro, y si meto la pata tú me lo dices, ¿dónde estás, Pablo? No es raro que Pablo haya elegido este poema, primero porque yo sé de su pasión por Juan Ramón Jiménez, que es tanta que su primer libro, que además está en la biblioteca, pues lleva como título unas palabras tomadas del poema Espacio de Juan Ramón, Sombras, restos de alas. Rosas, restos de alas, perdón, no sombras. Rosas, restos de alas. Y que está en la biblioteca, o sea que podéis leer. Pablo, cuando tú quieras. Rueda el mar majestuosamente adagio, su presencia de tierras soledades, plenitud de silencio, leve espuma, agua y sal sobre arenas remontando. Azul, tu azul, mi azul por tuyo, mío, íntimo azul. Azul, un ala cruza evocando un olvido, tú, mar mío, dándote, yo muriendo siempre tuyo. Viento en tu piel, frescor, vivir de nuevo, aún sin vida por ti, luz tuya azul, en cielo azul fundida. Eres tú, mar, quien, meciendo mi yo descubre. Se empezaba con una cita precisamente de Juan Ramón Jiménez. Tu nombre hoy, mar, es vida. ¿Tú quieres, Jaime, comentar algo de este poema? Bueno, a ver, este poema, igual que el anterior, Soledad del Árbol, yo diría que hay poemas que son como paisajes, ¿no? Un paisaje instantáneo, subjetivo. Por ejemplo, el árbol, que contempla un árbol solo en un momento determinado y hay una comunicación, una identificación, un pensamiento, un traslado de imágenes que hace que escribas algo que escribes exclusivamente en ese momento.
Otro día, a lo mejor, viendo el mismo árbol en una situación exactamente igual, tú eres distinto y no puedes escribir lo que escribes en ese momento. Igual que en este poema de Azul, frente al mar, pues tienes una sensación, ves un paisaje que lo identificas contigo, lo haces tuyo y lo expresas como puedes. Como es natural, ahí hay una subjetividad, una sensibilidad determinada en la percepción de ese paisaje que tú intentas trasladarla en la medida que puedes, ¿no? Una vez quedas más satisfecho de ese traslado del paisaje a las palabras y otras veces a lo mejor quedas menos satisfecho. A mí me da mucha emoción, digamos, el mar, el azul, la presencia de ese mar dentro. Y por eso este apartado se llama Mares, por ese sentido. Es el mar, como tú has dicho, Pepe, un mar que evoca, digamos, emoción, pero una emoción positiva, no una emoción catastrófica como a veces se puede ver el mar, ¿no? Yo cuando veo el mar no veo catástrofe, yo siempre veo el mar, o cuando lo pienso no lo veo tenebroso, no lo veo en una tormenta que me va a comer, lo veo un mar que me está desahogando, que me está abriendo, que me está sentando bien, ¿no? Y entonces lo que traslado aquí en este azul, en este mar mío, en esta imagen, ¿no?, de plenitud de silencio, leve espuma, creo que son pinceladas impresionistas a lo mejor, ¿no?, de cómo veo ese reflejo, o esa ola, o esa espuma, o esa marea, ¿no? Pero no veo una catástrofe del mar, sino que el mar es acogedor, el mar es revitalizador, ¿no? Entonces, como tú has dicho, este es el mar que yo veo, es el que veo, no es el que intente ver, cuando veo el mar es lo que veo. Bueno, seguimos con el recorrido por el libro. La siguiente parte, el siguiente apartado se llama Mundos, y es quizá la parte más bronca, más cabreada del libro. Es decir, hay poemas aquí en donde la rabia y la desolación pues están muy presentes. La injusticia, digamos, pues está ahí. No son poemas explícitamente sociales, pero sí tienen una carga social significativa. Y la única forma de superar esa visión angustiosa y bronca del mundo, pues está precisamente en la unión con los demás. Precisamente uno de los últimos poemas se llama Antiindividualismo, y es una prueba clara de esto que digo. Pero para ese tono bronco, pues leo fragmentos de un poema que se llama Enloquecidos, enloquecedores, donde aparecen pues parrafadas como esta, o estrofas como esta: miserables ególatras, miserables despojos, miserables rufianes, truhanes de la palabra, truhanes de la verdad, truhanes de la mentira, os aborrezco, y hasta vosotros os aborrecéis, porque os aborrecéis, sé que os aborrecéis, porque vosotros, tan poderosos, tan triunfadores, tan endiosados, etc. Y acaba diciendo: empedernidos enloquecedores, empedernidos charlatanes, empedernidos haraneros, truhanes de la palabra, os aborrezco, y sé que en un futuro no lejano seréis escoria del pasado. Y estamos ante unos poemas, bueno, pues que recuerdan los poemas más beligerantes de un Miguel Hernández, por ejemplo, o de un León Felipe, por ahí. Y fijaos que eso solamente se salva con la acción colectiva, es decir, con los demás. Uno solo no puede hacer nada. Desprecio mi yo en mí si es solo en mí solo. Mi presencia es presencia si es de todos. ¿Qué belleza hay en mí conmigo solo? La belleza es belleza si es de todos. Claro que quizás es un poema de construcción más compleja, pero que expresa todo un ideario de vida. Los recuerdos revividos, recuerdos incluso de las cosas, pero que de pronto cobran vida y nos hacen vivir, se hacen presentes como los objetos de un salón vacío. Es uno de los poemas que a mí me gustan especialmente del libro. Y hay en esta parte un poema que se llama Sin saberte,
y que es el que va a leer Benita Gómez, del Club de Lectura de Elías Elcano. Es quizás también, lo hablaba con Benita hace un segundo, uno de los poemas pues más complicado en el sentido de que los juegos con los versos, perdón, me he saltado, me he ido de uno a otro. Estamos no en la parte de mundo, que son esos poemas tremendos, sino en una parte que son pequeñeces, que se llama pequeñeces, y que son unos poemas más reflexivos, y en donde esa idea del antiindividualismo que se ha abierto, pues cobra mucha más fuerza. Entre esos, como digo, está este Salón Vacío y está el poema que va a leer Benita, el de Sin Saberte, que es un poema, como digo, duro, un poema complejo, por los juegos verbales, por cómo está construido, pero un poema realmente impresionante que bueno, por eso lo he elegido. Sí, es que cuando compré el libro de Jaime lo abrí y me salió ese poema y pensé que era ese el que tenía que leer. Además, bueno, está dedicado él parece que se ha inspirado en una frase que salió en internet que habla que existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Entonces va dedicado a esas personas que me imagino que todos tenemos y algunas que ya no están entre nosotros incluso. No sé si lo haré bien, es complicadillo, y estoy muy nerviosa, pero bueno, intentaré. Una cosa, Benita, sí. Este texto que cito aquí es un texto que encontré en internet y que me llamó la atención y que se lo adjudicaban, decían que era de Borges. Y entonces, claro, un texto cualquiera en internet, vete a saber quién lo ha puesto y la autoría de quién es, ¿no? Entonces estuve trabajando, incluso estuve mirando los libros que tengo de Borges a ver si... Y no hay forma. Después estuve también buscando por otro camino y parece ser que se lo están adjudicando a Borges cuando no hay ninguna prueba de que sea de él, sino que se supone que no es de él, pero que alguien se lo está atribuyendo a Borges. Por eso pongo leído en internet sin autor concreto, pero que si vais a internet muy probablemente os ponga Jorge Luis Borges, pero no lo es, ¿eh? Sin saberte, sin pensarte, sin sospecharte siquiera, sin que a mi lado estabas, sin que podías irte, llegaste un día, como nube o lluvia, como noche o día, como brisa, como río, como nieve, y quizás te fueras, sí, y estás y eres, sin yo olvidarte, sin yo sentirte, sin yo quererte, y desde entonces, siempre. El poema es efectivamente emocionante y aparte de... Claro, porque además, en fin, porque se ha leído con mucha verdad, además. Además de los juegos temporales y que técnicamente lo pueden hacer más complejo y llamar más la atención, es que lo que más sorprende, y hablo de sorpresa acaso hecho, es el reconocimiento de la generosidad de la entrega y cómo cuando se pierde algo, pues si la entrega ha sido generosa no se pierde del todo y sigue permaneciendo en los demás. Y bueno, yo creo que eso es lo que hace de este pues, uno de los poemas más sólidos del libro, a mi entender. Yo este poema tengo que decir que es de los poemas que quizás más trabajo me costaron del libro. Escribiendo, yo antes me pensaba que era mucho más difícil escribir guardando la métrica, la rima, y cada día voy constatando que es más difícil escribir sin métrica y sin rima. Que la métrica y la rima te da un esqueleto, te da algo que está ahí y que te está ayudando, y que entonces cuando tú estás escribiendo eso, es una ayuda suplementaria que tú tienes a la escritura. Sin embargo, cuando tú escribes de forma libre, que quede como debe de quedar,
estás expurgando todo el día. Estás quitando de aquí, poniendo de allí una sílaba, un verbo, cualquier cosa. Entonces, tan escueto, tan cortito y con versos así, me costó horrores hasta que lo dejé así, y supongo que si no estuviese escrito lo estaría a lo mejor modificando todavía, seguro, pero gracias a Dios está escrito y ya queda así. Me encanta además que esté gustando, ¿no? O sea, que Pepe hable bien de este poema me satisface mucho, aparte de todos los demás, pero este en concreto, porque incluso ese juego de los verbos, yo tenía mis dudas. Yo estaba ahí y claro, me costaba, pero bueno, parece ser que se consiguió algo. Eso ya para la obra completa es lo real. Y además, por ejemplo, escuchándoselo ahora leer a Benita, pues es un poema que ya lo engrandece la lectura, distinto a que así yo lo leo para mí solo 20 veces confundiéndome, ¿no? Entonces, esta lectura a mí me ha satisfecho muchísimo, me ha encantado, te lo agradezco, Benita. Bueno, efectivamente lo que dice el poema es que no estamos solos. Y no estamos solos porque se nos presentan personas con las que nos cruzamos y que no esperamos, y personas que nos sorprenden, que a lo mejor conocemos de toda la vida, y en un determinado momento de quien menos esperábamos es quien más nos da. Pero además es que estamos rodeados de aportaciones positivas como pueden ser los libros, la poesía. Ahí en Ocurrencias, por ejemplo, pues se pasean los versos de Lorca, se pasean versos de las canciones de Luis Eduardo Aute. Y en fin, es decir, estamos acompañados del paisaje. Campos de Cádiz es una muestra de eso, un poema totalmente impresionista que parece un cuadro con una gradación emotiva muy grande, y entonces esa identificación con el paisaje nos llena, es decir, nos hace felices contemplar pues un atardecer o un árbol, pues nos puede hacer enormemente felices. Y también nos acompañan los libros y nos acompaña la música. Esta parte se cierra con dos poemas, uno dedicado a la compañía de los libros y otro dedicado a la compañía de la música. Como si fuera un llanto, es el poema que habla de eso, es una especie de elogio del libro y de la lectura, y lo va a leer Joaquín Romero Tallafigo, que también pertenece pues a la asociación, al Ateneo, perdón. Ahí me hizo. Como si fuera un llanto. Siempre hay algún recodo en las horas de un libro como un cuerpo desnudo. Siempre hay una sima en el atlas de un libro como un grito o un desgarro. Siempre hay algún abril en el lienzo de un libro como un festín de luz. Siempre hay algún crepúsculo en las aguas de un libro como un velo rasgado. Siempre hay algún enigma en la senda de un libro como un llegar a dónde. Siempre hay alguna lágrima en la tinta de un libro como si fuera un llanto. A ver, la importancia de un libro, como está hablando Pepe, ¿no? Aquí cada cual en un libro encuentra elementos distintos. Entonces un libro no puede un poema sencillamente, o un texto cualquiera, ¿no? Cada cual encuentra elementos distintos, sensaciones distintas, emociones distintas, que son únicas para él. Entonces se puede encontrar pues un enigma, un no saber a dónde, un tiempo, un abril, una gruta, una sima, un recodo en el tiempo, ¿no? O, por ejemplo, pues una lágrima en la tinta del libro, que se puede reflejar en una hoja en donde hace tiempo cayó una lágrima y se encuentra la tinta corrida. Sencillamente así.
Como digo, esta parte se cierra con un poema dedicado a la música, se llama Sobre la música. Quiero insistir en detenerme un poco en él porque la música es fundamental para Jaime. Y Jaime, quienes sois amigos suyos, sabéis que tiene una colección de discos maravillosa y además una colección de discos en los que caben discos de todo tipo, es decir, desde música clásica hasta jazz, hasta María Jiménez o bueno, hasta mi niña Lola, vamos, por la que él siente especial pasión. Lo digo porque además Jaime, cuento la anécdota, Jaime siempre, bueno, pues cuando le gusta una cosa, pues graba discos, antes eran las cassettes, ahora después los compas, los CDs, y bueno, y ahora mismo no se hará. Bueno, el caso es que él, las canciones que le gustan, todas esas las monta y te las regala y todo eso. Entonces, él me contaba, y Tony también participaba en la risa, que siempre hacía la misma canallada. Y es que a lo mejor, bueno, pues alguien le pedía, o él sabía que le gustaba algo, pues yo qué sé, le gustaba mucho pues, Paco Ibáñez. En Cataluña. En Cataluña le gustaba mucho Paco Ibáñez. Entonces, bueno, pues grábame todo Paco Ibáñez grababa. Jaime le grababa todo Paco Ibáñez, pero en mitad de la cinta, cuando la había puesto en su coche, aparecía Pepe Pinto cantando mi niña Lola, se le ha puesto la carita del color de la amapola. Entonces, a mí me ha extrañado que ya que han metido aquí poemas de Aute, de Lorca, que no haya puesto aquí lo de Pepe Pinto, porque hubiera sido, vamos, una cosa oportuna. Bueno, mira, el poema este sobre la música, ya hablando en serio, es un poema donde hay un tono beckeriano o de ese modernismo heredero de Becker muy marcado, y es también un elogio de la música, es muy bonito. Es la nítida gota de rocío que en el abismo de lo oculto cae, destruyendo el vacío con rotundo golpe sobre el dormido manto ileso. Es el íntimo asombro que a su paso los astros ocasionan en el mundo, la atronadora fuerza de la mar, del fondo de las rocas emergiendo. Es la extrema elocuencia del espíritu, la voz exacta en el exacto tiempo, la transgresora conversión del medio en fuente ilimitada de ambrosía. Entramos en la segunda parte del libro, que es mucho más breve. Como dije al principio, es una parte más reflexiva, incluye dos apartados: refugio, donde aparece un refugio, una evocación de la infancia, unida además con no solamente se evoca la infancia, sino la naturaleza en la que esa infancia se desarrolló, y pues aparece eso en poemas como Era octubre, que es un poema, pues yo que sé, muy bonito. Fijaos que octubre, el otoño siempre es muy evocador. Y en otro poema que es La ternura de las olas, que volvemos al tema del mar, pero es un mar que en este caso no es un mar presente, sino evocado, es decir, un mar que es el mar que se recuerda, aunque lo tengamos al lado, porque es el mar de la infancia, pero que se ve con los ojos de hoy. Os lo leo. Aún es de madrugada, he venido solo a enterrar mis pies en la ternura de las olas, a hundirme en la profunda negritud, a esperar aquel azul. Este mar mío es indescriptible. Si estuvieses aquí, tu mar sería otro mar, otro azul, otro silencio, otro olor exclusivamente tuyo, y tuya la ternura de las olas, enterrando tus pies en la niñez. Fijaos cómo este poema, que está casi al final del libro, está enlazando directamente con el poema que leyó Pepe Santiago y que está al comienzo del libro, reconociendo el papel del lector o el papel de la persona que se está echando de menos o el papel de uno mismo cuando tenía otra edad y que vería el poema, vería la realidad, lo vería todo de una forma distinta, o mejor que lo vería, lo viviría todo de una forma distinta. La última parte del libro no es una mirada hacia la infancia, sino una mirada hacia el futuro. He dicho, se llama Andares, y entonces, bueno, pues hay poemas como vamos, que Sin prisa por el camino, Donde el destino, que marcan eso, marcan, bueno, pues lo que nos queda. He dicho, el tiempo es fundamental. Del pasado estamos más o menos seguros, aunque el pasado lo veamos siempre con una memoria que es traicionera. Decía Caballero Bonal que el que recuerda miente.
Y es lo mismo coincidía Carlos Castilla del Pino, es decir, nuestros recuerdos, nuestra visión hacia atrás, siempre es una visión selectiva y a veces nos creemos pues cosas que no han pasado, pero que nos las hemos visto, las hemos imaginado tantas veces que nos parece que han sido reales. Es decir, la memoria es embustera, es mentirosa. Pero en fin, lo pasado, pasado está, ahí está. Y a veces hay documentación. Como dice ahora que está muy de moda, hay hemeroteca, ¿no? Pues para algunos habrá hemeroteca que pueden ser de un tipo o de otro. Pero el presente lo estamos viviendo y se nos escapa de las manos. Y el futuro existe. Hay filósofos que niegan la existencia del futuro. Yo recuerdo la defensa absoluta de la inexistencia del futuro que hacía aquí en Sanlúcar, en una de las conferencias una vez que vino, Agustín García Calvo. La verdad es que es complicado, porque efectivamente el futuro, ¿dónde está? No podemos cogerlo, indudablemente. Pero, sin embargo, existe porque nos comportamos de una forma, somos de una forma o de otra, y me estoy saliendo quizás de lo que es el poema para hablar de cosas mías, en función del recuerdo, la memoria que queremos dejar en los demás, en lo que, en fin, queremos dejar en este mundo. Hay un poeta que a mí me interesa muchísimo, que es Antonio Praena, un poeta espléndido, excelente, que en un libro que se llama Yo he sido grúa mucho tiempo, he querido ser grúa mucho tiempo, no recuerdo exactamente el título. Antonio Praena está en Visor. Y entonces él dice que somos el aire que nos queda cada día. Ser el aire que nos queda cada día es estar presente con nuestro pasado a cuestas, pero orientado hacia ese futuro, que es el aire que nos queda, que podrá ser mucho, que podrá ser poco, y ojalá que sea mucho. Acabo leyendo la estrofa primera y la estrofa última de Decididamente, que es el último poema, y que creo que explica un poco, explicita un poco esto que he querido decir. Voy paseando por una playa abierta, sin salida, abstraída en lo impreciso. Está sola, sin nadie, como el mundo. Sí, decididamente, mañana será un hermoso día para seguir soñando. Muchas gracias por escribir estas cosas, Jaime. ¿Vale? Y por supuesto, si quieres comentar algo, o queréis comentar algo, pues es el momento, ya que no habéis interrumpido nunca. Yo quisiera decir una cosa que no sé si el autor estará de acuerdo o no. Yo he visto en este libro más profundización del vocabulario, más interior. Es decir, hay momentos que estás leyendo el poema que tienes que parar. La palabra que tú has elegido, ahí hay un mundo interior muy grande que tienes que darle más vuelta. De los otros libros no es que había perfectamente, pero aquí he visto yo una elaboración mucho más profunda, más de tu interior. No sé si estás de acuerdo. No sé. Puede ser. Una apreciación. Sí. A ver, supongo yo, uno de los trabajos es buscar la palabra que más se acerca a lo que tú quieres expresar. Entonces, eso es profundizar como natural en el lenguaje, buscando matices propios que tú pretendes, y que no todas las palabras tienen todos los matices, sino que tú buscas ese matiz. Entonces también el que lo lee, en esa palabra también le llevará los mismos u otros matices, pero esas palabras están llenas de matices. Sí. Bueno, no sé si antes o después de llegar aquí te enamoraste del mar, porque estás enamorado del mar, ¿Ha sido? Por supuesto, y donde más tiempo he tenido, pero me venía de atrás. Yo recuerdo mi primer encuentro con el mar fue horroroso, porque me llevaron de chico a la playa de Torre del Mar y me hicieron bañar. Yo no había bañado en el mar, y cuando yo piso la arena aquella con lo que quemaba, me agarré allá un palo. Yo tenía 5 o 6 años, yo no tenía más, y me tuvo que bajar mi madre del palo y no me bañé. Eso fue el primer encuentro mío con el mar. Pero después, en Málaga, aquí, sí, el mar es que es desahogo, es que es una sensación de tranquilidad, de sosiego, te permite un pensamiento abierto, un pensamiento tranquilo, ¿no?
pesado, así, profundo. Entonces, es maravilloso. Esa amplitud, esa enormidad, ese azul, esas olas, que mires cuando lo mires un día, otro día, no te cansas nunca, yo al menos no me canso, ¿no? Entonces es una identificación que necesito, sí, al escribir me sale esa identificación con el mar. Pues no lo sé, ¿alguna intervención más? ¿Alguien quiere que no se nos olvide decirlo, que no se me olvide a mí, que gracias a la colaboración de Librería Forum, pues tenéis la enorme suerte de poder comprar el libro ahora? Vamos, que está aquí Toñi con el stand puesto, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar a Pepe, profundizar en la poesía de Jaime. Yo, que no soy ninguna experta en poesía, soy lectora simplemente, pero la verdad es que es de lujo escuchar la poesía en alto también, pero la reseña que te hace Pepe es maravillosa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y lo dicho, que Librería Forum también está presente por si queréis haceros con el poemario. Pues ya está.